Habíamos dicho que un gran supuesto del planteo keynesiano es que no coincidía la crisis, el estancamiento económico con la inflación. Que por el contrario, las situaciones de desempleo, de estancamiento económico, donde hay recursos que están ociosos, llevaban, desde el punto de vista monetario, a situaciones de estabilidad de precios o en muchos casos de que los precios estaban bajando, o sea, situaciones de deflación. Y que el fenómeno de la inflación tenía casi como requisito previo estar en una situación de pleno empleo, en una situación donde los recursos están ocupados y por lo tanto hay más moneda tirada al mercado que está presionando, donde hay una demanda que entonces quiere comprar más productos y no hay una oferta que pueda responder y por eso aumenta el nivel de precios. Este es el gran supuesto que permitía darle lógica y funcionar a las políticas económicas keynesianas que hemos explicado en los videos anteriores. ¿Qué pasaría si alguien le preguntara a Keynes cómo reaccionar frente a una situación en la que apareciera el desempleo y la inflación a la vez y en el mismo momento? Keynes nos hubiera contestado, eso no puede pasar. Esa situación no existe porque justamente el desempleo es lo contrario de la inflación. Y todo el andamiaje keynesiano está montado sobre esta lógica. ¿Por qué entra en crisis el keynesianismo a comienzos de la década del 70 del siglo XX? Bueno, exactamente por la aparición de una nueva crisis económica mundial, la crisis esta que se da a fines de los 60, principios de los 70, que pone arriba de la mesa aquello que Keynes decía que no podía pasar, lo que se va a llamar la estanflación, estancamiento, o sea, crisis económica, desempleo e inflación a la vez. Esto es muy importante porque acá está el quiebre del paradigma keynesiano. Si aparecen los dos fenómenos a la vez, ¿qué es lo que sucede en concreto en Estados Unidos y en Europa en el año 1973 con la suba de los precios del petróleo de octubre de ese año? Apenas una de las manifestaciones de esa crisis. En videos posteriores vamos a hablar en detalle de la crisis mundial de los 70. Acá tengámosla simplemente como con el epifenómeno periodístico, podemos decir suba de los precios del petróleo, pero sin ponernos a discutir acá cuáles son de fondo las causas, sí señalar algo. Apareció la estanflación. Y cuando aparece la estanflación, la macroeconomía keynesiana se queda sin línea. ¿Por qué? Porque si un economista keynesiano dice lo más importante es resolver el desempleo y por lo tanto pongamos en marcha las políticas expansivas keynesianas, aumentemos el consumo, bajemos la tasa de interés, aumentemos el gasto, para esto emitamos, lo hace sobre una economía inflacionaria y la inflación se dispara a las nubes. Si por otro lado, otro economista keynesiano dice, no, primero hay que resolver el problema de la inflación, y para resolver la inflación hay que bajar el consumo, ajustar, subir la tasa de interés, bajar el gasto, lo hace sobre una economía con desempleo, con lo cual hunde más la economía. Y entonces el keynesianismo se quedó sin línea. Este punto es muy importante. Esto es lo que pasa en la década del 70. Esto es lo que le da a las viejas corrientes neoclásicas, ahora recicladas bajo la forma de el monetarismo de la Escuela de Chicago con Milton Friedman o de los planteos austríacos de Friedrich Hayek, la posibilidad de resucitar y aparecer otra vez como las corrientes mayoritarias en el pensamiento económico. La crisis del pensamiento económico, el hecho de que a partir de la década del 70 no haya una corriente hegemónica como era el keynesianismo entre el 30 y los 70, es un producto de esta situación, de la aparición de la estanflación, de la incapacidad del keynesianismo de resolver con una política económica esto, y esto genera entonces esto que vamos a denominar una crisis de paradigma del pensamiento económico. Han pasado 50 años. Obviamente,
el nuevo neoclasicismo, esto que a veces se llama periodísticamente el pensamiento neoliberal, bajo todas sus formas, este nuevo pensamiento neoclásico, no va a resolver tampoco la crisis. La crisis va a asumir una forma crónica. Por lo tanto, no es que acá aparece el nuevo Keynes. Ni Milton Friedman ni Hayek son el nuevo Keynes. Simplemente el pensamiento neoclásico recupera músculo por su capacidad de crítica al keynesianismo. A partir de ese momento, el keynesianismo en sus nuevas vertientes seguirá existiendo, pero ya no tendrá una respuesta clara y directa como la que tuvo en los 40 años anteriores. Los neoclásicos, sobre todo porque son la ideología por excelencia del pensamiento capitalista más conservador, más proempresario, tendrán un peso y se transformarán otra vez en la corriente hegemónica y mayoritaria, pero ya no como lo eran en la época de oro del neoclasicismo adelante de los 30, y el pensamiento marxista también va a tener un revival importante, va a ganar músculo en la discusión económica, sobre todo porque la crisis de los años 70 se van a poder explicar mucho más con la teoría de la crisis de Marx que con la teoría de la crisis de Keynes. La crisis de los 70 va a aparecer mucho más claramente como una crisis producida por caída de la tasa de ganancias que a lo Keynes producida por una falta de demanda efectiva. Evidentemente estos son debates posteriores que vamos a encarar en próximos videos, donde vamos a tener que discutir ya qué pasa en concreto con la economía de los últimos 50 años y cuáles son las respuestas. Pero si cerramos con esto el bloque del pensamiento keynesiano, el bloque de Keynes y el keynesianismo, que tuvo sin duda una importancia central en una parte muy importante del siglo XX, la sigue teniendo en la discusión con el neoclasicismo, pero ya no es el pensamiento hegemónico en política económica que supo ser en épocas anteriores.